La creatina. Seguramente la conocen. Es uno de los suplementos más famosos y estudiados, sobre todo en el mundo del fitness. Pero cuando uno busca qué relación tiene con la diabetes, la información se vuelve, bueno, un poco confusa. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Es una aliada o una enemiga para quienes manejan la diabetes? Esa es la pregunta del millón. Y para responderla, primero tenemos que entender una paradoja bastante curiosa. A ver, aquí es donde empieza lo interesante. Fíjense, por un lado, tenemos estudios enormes que asocian los niveles altos de creatina por natural, la que produce nuestro cuerpo, con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Pero por otro lado, hay ensayos clínicos que demuestran que tomar creatina como suplemento puede, de hecho, mejorar el control del azúcar. ¿Cómo puede ser que ambas cosas sean ciertas? Ok, para desenredar este nudo vamos a dividirlo en dos partes. Empecemos por la primera pieza del rompecabezas, esa supuesta señal de alerta que aparece en nuestra sangre. La pista principal sobre esta señal de alerta nos llega desde los Países Bajos. Se trata del estudio Prevent, un proyecto inmenso que siguió a más de 4.700 personas por más de 7 años. O sea, no es un estudio pequeño. Y lo que encontraron es, bueno, bastante revelador. Miren este gráfico. Muestra que, en el caso de los hombres, esa línea azul, a medida que sus niveles naturales de creatina en el plasma suben, su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 también se dispara de forma importante. Y para ponerle un número, por cada aumento de una desviación estándar en la creatina, los hombres tenían un 40% más de riesgo. ¡Ojo! Y esto siendo independiente de otros factores de riesgo que ya conocemos, como el peso o el estilo de vida. Pero la cosa se complica un poco más, porque resulta que el mismo estudio encontró que, en promedio, los hombres en realidad tienen niveles de creatina más bajos que las mujeres para empezar. Esto hace que esa correlación con el riesgo sea todavía más intrigante, ¿no creen? Y aquí está el punto clave de toda esta primera parte. El estudio no dice que la creatina alta sea la causa del problema. Más bien, lo que sugiere es que podría ser un biomarcador. O sea, una especie de luz de advertencia en el tablero del cuerpo que nos avisa que algo más profundo, como una disfunción en las mitocondrias, podría estar pasando. Esta analogía es perfecta para entenderlo. Imaginen un incendio. Siempre hay bomberos, pero ellos no causan el fuego, ¿verdad? Bueno, la creatina natural alta podría ser como el humo. No es la causa del incendio, sino la señal de que hay uno. Listo. Ya vimos la primera cara de la moneda, la de la señal de alerta. Ahora, pasemos al otro lado, a la segunda parte de nuestro rompecabezas, la creatina, pero esta vez como una herramienta súper potente. Y aquí es donde la historia da un giro total. Cada vez más investigaciones demuestran que suplementarse con creatina, sobre todo si se combina con ejercicio, puede de hecho mejorar el control de la glucosa en sangre. ¿Y cómo es que funciona? Bueno, es bastante ingenioso. La creatina, junto con el ejercicio, le manda una señal a las células de los músculos. Esta señal les dice que pongan más puertas de glucosa, técnicamente son los transportadores GLT4, en su superficie. El resultado, la glucosa que está en la sangre puede entrar al músculo mucho más fácil y rápido. Y claro, esto no es pura teoría. Hay evidencia sólida, como este ensayo clínico clave de Gualano y su equipo. Pusieron a pacientes con diabetes tipo 2 a hacer ejercicio por 12 semanas. Un grupo tomó 5 gramos de creatina al día y el otro un placebo. El grupo de la creatina tuvo una reducción súper importante en su hemoglobina glicosilada, que es el indicador de oro para el control del azúcar a largo plazo. El grupo del placebo no vio esa misma mejoría. Claro, no podemos hablar de creatina sin tocar los mitos de siempre, ¿verdad? Así que vamos a enfrentar directamente al más conocido de todos. Y la pregunta del millón, la que siempre sale es, un momento, ¿la creatina no daña los riñones? A ver, seamos súper claros con esto. La ciencia es contundente. En personas sanas, y usando las dosis recomendadas, la creatina no daña la función de los riñones. Entonces, ¿por qué existe esta confusión? Todo es por una palabra que suena muy parecida, creatinina. La creatina se les compone y se convierte en creatinina, y los doctores usan los niveles de creatinina para ver cómo funcionan los riñones. Si tomas suplementos de creatina, es lógico que tengas más creatina para descomponer, y por lo tanto, tus niveles de creatinina pueden subir un poco. Pero este aumento no significa que tus riñones estén fallando, simplemente refleja que estás consumiendo más creatina y probablemente tienes más masa muscular. Muy bien, con todo esto sobre la mesa, es hora de juntar todas las piezas y llegar a nuestro veredicto final. Así es como resolvemos el misterio.
La señal de alerta se refiere a los niveles naturales de creatina, la que el cuerpo produce por sí solo en ayunas. Es una pista sobre el estado base del organismo. En cambio, la herramienta útil se refiere a los efectos de suplementar activamente con creatina. Una cosa es lo que el cuerpo hace por su cuenta y otra muy distinta es lo que podemos lograr con una intervención directa. No son lo mismo y por eso no se contradicen. Entonces, para que quede súper claro, ¿con qué nos quedamos? Primero, que los niveles altos de creatina por natural podrían ser un biomarcador de riesgo en hombres. Segundo, que suplementar con creatina, sobre todo con ejercicio, puede ser una ayuda para el control del azúcar. Tercero, y muy importante, que estos dos hechos no chocan entre sí. Y por último, que la suplementación con creatina es segura para personas sanas en las dosis correctas. Y todo esto nos deja con una pregunta bien interesante para el futuro. ¿Será que un producto tan común en los gimnasios podría convertirse algún día en una herramienta usada en las clínicas? La ciencia sigue avanzando y la respuesta podría cambiar mucho de lo que sabemos sobre el manejo del azúcar en la sangre.